Gente, vamos a ver este video que me pareció muy bueno, por eso lo traigo para ustedes al canal. Después en los comentarios díganme qué les pareció, cuál es su opinión sobre esto, que voy a estar respondiendo ahí, así que vamos a ver el video. Es obvio que cuando vos estás hablando de eso, estás hablando de Peter Thiel, entre otros. Peter Thiel estuvo acá en la Argentina, entre otros, ¿no? Y vos lo fuiste a ver, cosa que generó un revuelo que hace Juan Grabois entrando en Barrio Parque a una mansión donde está el líder de esta idea. Estamos viendo la foto de Juan entrando ahí. Yo la única vez que fui dos veces fui a una casa ahí en Barrio Parque, una vez a ver a Fontevecchia y otra vez a Franco Macri. Me gusta que digas dónde vive la gente. Bueno, bien por ahí. Barrio muy cheto. ¿Cómo se armó esa reunión? A ver, primero un primer nivel de por qué voy ahí, que es lo que te decía antes. Comprender este debate y comprender lo que está pasando es lo más importante en este momento histórico. O sea, perderse la oportunidad, si la tenés, de interactuar con el principal intelectual orgánico y además miembro de la élite de Silicon Valley, es una estupidez astronómica, sobre todo si lo haces de manera vergonzante para ver si alguien te acusa de no sé qué cosa. Yo tengo toda una historia militante y mirá si yo voy a rifar mi lealtad al Papa Francisco por una reunión con un millonario. Uno tiene que saber reunirse con el más humilde de los cartoneros y con la más alta alcurnia internacional. Y además, como te decía antes, para entender cómo funciona el circo, mejor reunite con el dueño y no con los gorilitas, ¿no? Eso por un lado. Después hay otro elemento que es, salía la encíclica del Papa y yo sigo muy vinculado a gente que trabajó con Francisco, que ahora trabaja con León del Vaticano, que gestionaron la reunión. Y gestionaron la reunión porque también es importante ver qué dice la contraparte frente a un documento que apuntaba directamente a ese sector, ¿no? Y que en algunos aspectos era un contrapunto con las expresiones específicas de Peter Thiel. Por lo menos esa es una interpretación. Totalmente. Entonces, bueno, ¿cuál es la reacción de este sector frente o sea, a la Peter encíclica? Thiel tiene, pese a que públicamente defienden ideas que parecen antagónicas, tiene vínculo con sectores del Vaticano. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, él recibe un documento, como lo recibimos todos, pero es un documento que marca una ruptura muy fuerte con el paradigma que ellos plantean, ¿no? O sea, con el planteo aceleracionista, con el planteo desregulador, con el planteo transhumanista. El Papa León plantea esto va en contra del bien común, va en contra de la justicia social, va en contra de los principios básicos de la doctrina social cristiana. Hay que enfrentarlo, hay que ralentizarlo, hay que regularlo. Y la importancia de poder anticipar de alguna manera y transmitirle también a la gente que trabajó conmigo cuál era, justo estaba en la Argentina cuando salió la encíclica, digamos, ¿no? Creo que fue el 3 de junio. De junio, sí. Sí, justo estaba acá cuando salió la encíclica y poder anticipar y poder comprender, ¿no?, cuáles eran los planteos. Que por un lado había un planteo, si se quiere, con esta idea, bueno, había varios niveles, ¿no? Un nivel teológico con esta visión de que el anticristo son los procesos de regulación internacional. Sí, la mirada de él es sobre el anticristo. Bueno, que eso es el anticristo, que eso trae el fin de la historia. Bueno, a ver, desde un punto de vista, si se quiere, escatológico, como se dice, que quiere decir entender el apocalipsis, entender los fines de los tiempos, de la perspectiva cristiana, es muy jodido decir una cosa así, ¿no? Porque eso se resume en una frase que se puede ridiculizar, pero que hay que tratar de entender, porque estamos hablando de gente muy inteligente, no son estúpidos, y gente muy influyente, de que Greta Thunberg representa el anticristo. Pues decís, bueno, ¿qué pelotudez? No es una pelotudez desde la perspectiva de ellos. Porque Greta Thunberg plantea una regulación global, por ejemplo, sobre cuestiones ambientales. Y para poder frenar los procesos de destrucción cognitiva, ambiental, que atentan contra la libertad, contra la verdad, contra el trabajo, que genera esta élite, tienen que ser regulaciones mundiales, no pueden ser regulaciones locales. Entonces, esta idea apocalíptica de un gobierno mundial que oprima al conjunto de la sociedad, que en realidad es limitar a estas élites, y que eso se tiene que hacer a escala internacional, ¿no? Noé, vos querés preguntar algo. Sí, bueno, ¿qué te dice? Entiendo que vas a la reunión a analizar el mensaje del Papa. ¿Qué te dice Peter Thiel? Hay como dos argumentos centrales, ¿Fue ¿no? una reunión de a dos? Sí. Sí. ¿Y el tipo es agradable? ¿Qué onda? ¿Cómo huele? ¿Huele bien? No quiero entrar en esa. Ya escuché lo de Guandanara, me parece que es un montón.
Hablemos de los Huele bien. elementos conceptuales. Entonces, pero hay algo humano que te da. Queremos saber cómo es como humano. A todos nos corre sangre por las venas. Está bien, pero vos fuiste vestido así. A todos nos corre sangre por las ¿Él venas. estaba vestido mejor? No, boludeces no, tampoco. A ver. ¿Cómo a todos nos corre sangre por la? ¿Qué respuesta es esa? Que todos somos seres humanos. Y todos somos gente Pero somos frágil. distintos seres humanos. Somos gente frágil con limitaciones, con maldad, con bondad, con inteligencia, Bien, con eso sobre estupidez. todos, pero él, particularmente él. Pero No yo vas a en contar nada en temas de él. personales no, porque ¿Qué comieron? porque te. Me estás desconcentrando. Estoy hablando de cosas importantes. ¿No puedes hablar de las Ernesto. dos cosas? No puedo Hay hablar algo de de las la dos crónica cosas. de la reunión. No, lo de color no, olvídate. Bueno, espera, Qué para. olvidate. Olvídate, le quiero contestar a la compañera que hizo una pregunta muy importante, 3 horas. 3 horas, perfecto. Hizo una pregunta muy importante, que es cuál es la reacción frente a esto. El primer elemento es que es muy jodido, que es negar el derecho de los pueblos, de los estados, a poner límites. Por eso digo que Argentina puede ser una cabecera de playa para el desarrollo ilimitado del poder de estos sectores, digamos, la experimentación ilimitada, ¿no? Entonces, esta incapacidad para comprender la importancia de los límites, que muchas veces dice la encíclica, la humanidad creció a partir de los límites, ¿no? Se fortaleció a partir de los límites. Y cuando no hay límites, sobre todo el poder no tiene límites, bueno, empieza a haber una... Entonces, pero él planteaba muy insistentemente que la imposición de esos límites lo que generaba un estancamiento en el desarrollo de la sociedad, que impedía, por ejemplo, avances en la medicina, o avances en la exploración espacial, o avances en la tecnología de todo tipo. Que cualquier regulación en ese sentido privaba a la humanidad de su desarrollo y su evolución natural, ¿no? Eso deriva en el transhumanismo, que es intentar trascender los límites biológicos del ser humano y crear una cosa que tiene un punto de comparación con la idea de, una suerte de raza superior, pero a partir de la hibridación con la tecnología. Y estas son cosas que no son de ciencia ficción, están viniendo. ¿En ningún momento te aceptó la posibilidad de que el crecimiento de la inteligencia artificial tenga límites, sea limitado, sea regulado? ¿En ningún momento de las 3 horas dijo, bueno, por ahí tenés un punto? No, porque hay una... Insisto, ellos son cruzados existenciales con este tema, ¿no? Y después hay algo que es un argumento que tiene una validez, yo creo que es un subterfugio, que es el argumento de que no se puede analizar este proceso de manera unilateral, como si no existiera China. Entonces, que al haber una encíclica del Papa planteando una regulación, esa regulación va a tener influencia en Occidente. Cuando el Papa hace la presentación de la encíclica, lo hace con diría, la empresa hoy más importante de inteligencia artificial, que es Anthropic, que es muy superior en importancia a las empresas de Peter Thiel. Que es Palantir. Palantir es una de las empresas de Peter Thiel. Pero es la que trabaja en inteligencia artificial con el Departamento de Defensa norteamericano. Exactamente, y con el Departamento de Migración. Entonces, permite estas redadas totalmente inhumanas que suceden con los migrantes, ¿no? Entonces, pero el Papa lo presenta con Anthropic. ¿Por qué? Porque si no hay una comprensión de la contraparte, los que tenemos un planteo humanista de regulación, enfrentar el aceleracionismo de esto, nos quedamos sin herramientas intelectuales para combatirlo. Pero termino de decir lo de China. Porque yo decía que hay 2 proyectos civilizatorios. Bueno, hay un tercer proyecto civilizatorio, que es el proyecto chino, donde el desarrollo de la inteligencia artificial, paradójicamente, es de código abierto, no de código cerrado. Es decir, tiene elementos técnicos que son muy distintos al de Silicon Valley, y tiene una dirección política, ¿no? El dirigismo estatal chino se aplica un montón de elementos y se aplica al desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, este planteo, bueno, si regulan Silicon Valley, en realidad el Papa, y esto literalmente lo plantea, es un agente del Partido Comunista Chino, ¿no? Pues decir, bueno, a ver, es una cosa totalmente extravagante, pero es cierto que hay una guerra del software, hay una nueva guerra fría, y esa nueva guerra fría va a afectar lo que pasa en los países periféricos como el nuestro. Cuando vemos que Milei es un administrador colonial de las ideas y de los proyectos de Donald Trump, de Netanyahu, de estos sectores de la ultraderecha mundial, lo que estamos viendo es un eco de la Guerra Fría, de la nueva Guerra Fría. Y también en estas ideas apocalípticas circunda
la posibilidad de que exista una conflagración bélica, que exista una guerra mundial, que exista también en la Argentina, que es el fin del mundo, que esto tiene una doble acepción en esa mentalidad. ¿Queda lejos o es el fin del mundo? Exactamente. Y que es un refugio seguro. Entonces, hay todo un combo de situaciones que, por extravagante que sea para nosotros, son los signos de los tiempos. A ver, tenemos que ir a una tanda. A mí me da ganas de preguntarte, está bien, vos fuiste y dijiste lo que vos pensás, él dijo lo que vos pensás, ¿para qué sirve? Si es que hay algo que en ese intercambio enriquece a uno o a otro, lo deja pensando, porque está claro que a vos sí, ¿qué pensás que le pasa a él? Pero estamos hablando de Peter Thiel, que es, a ver, uno de los máximos representantes de toda esta historia del poder tecnológico en el mundo, la idea de que el capitalismo tecnológico no tiene que tener límites, una transformación brutal que se está produciendo en todo el planeta y tiene como eje central del pensamiento a este hombre que se entrevistó con Juan Grabois. Lo que ya de parte de él, hay cosas que a mí me hacen acercarme humanamente al tipo, que va a jugar al ajedrez a un centro de ajedrez en la ciudad de Buenos Aires, que además es un centro recontra acá. Sí. Después te recibe a vos. Hay algo que, para lo que vos tenés como la imagen de este tipo, es gay. No sé, cosa que se me ocurre, digo, esto no me cierra con la imagen del malo, y después aparece el malo con toda su intensidad. Yo te voy a decir algo que me pasa con Peter Thiel y con Elon Musk y que yo creo que son tipos talentosísimos, indiscutiblemente, y que están totalmente tronados. Hay un reportaje en el New York Times donde Peter Thiel cuenta el siguiente diálogo con Elon Musk, que a mí me dejó pero choqueado por el nivel de demencia. Peter Thiel dice que Elon Musk le había dicho que... Peter Thiel le dice a Elon Musk, cuenta que le dice a Elon Musk antes de la elección que gana Trump, que si Trump no ganaba, él se iba a ir de Estados Unidos. Entonces Elon Musk le dice, no hay ningún lugar a donde podamos ir y estar seguros. O sea, ellos dos, ¿no? Entonces Peter Thiel se queda pensando, él lo cuenta, dice, esto debe querer decir que Elon abandonó el proyecto de Marte. De Marte, sí. Entonces dice, porque el proyecto de Marte no era solamente que la humanidad llegara a otro planeta, sino que en ese planeta seamos libres. Entonces lo llamé, dice Peter Thiel, a Musk, y le dije, che, Elon, ¿abandonaste el proyecto de Marte? Sí, porque la inteligencia artificial progresista de Biden nos va a perseguir hasta Marte. Es un diálogo de dos dementes paranoicos. No existe ni Biden, ni la inteligencia artificial progresista de Biden, ni nadie lo sigue. Y si ellos dos no son libres para estar seguros en el lugar con todos los guardaespaldas y toda la vida que tiene, no es libre nadie. No me parece demente. A ver, una cosa es la foto de hoy y otra cosa es la película. Acá hay una confrontación abierta, planteada. Y esa confrontación, como vos decís, va a tener una reacción. No va a ser la inteligencia artificial de Biden. Pero en California le aplicaron un impuesto del 7%. Y tuvieron que cambiar muchos el domicilio, se fueron a Miami. Es decir, no es que le van a meter un tiro, pero este nivel de concentración es totalmente insustentable. Y va a haber una reacción de los pueblos frente a eso. Y esa reacción, ellos lo perciben como una persecución. ¿Por qué Galperín se va a Uruguay? ¿Porque es un loco? No. Porque tienen, desde mi punto de vista, ¿no? Una seguridad o una idea tan prometeica de que tienen derecho a todo lo que tienen, aunque sea ridículamente alto, que tocarles algo es faltar respeto a su dignidad humana. Entonces, no es tan loco el planteo, porque esto, a ver, el 7% era en California, mañana va a ser el 25%. Alguien que tiene un trillón, la palabra inglesa, acá sería un billón. Un trillón. o sea, 1 millón de millones de Un dólares. millón de millones. Para Argentina sería 1 billón, para los yanquis es un trillón. Son cifras que nosotros no tenemos capacidad cognitiva para imaginar la cantidad de ceros que hay. Son cifras ridículas. Eso no es sustentable. Va a haber una reacción de los pueblos y va a haber, o van a triunfar ellos y van a ser los amos del planeta, o va a haber regulaciones y va a haber una reforma impositiva mundial que va a impedir que tengan estos niveles de concentración, porque si no, no es sustentable la humanidad. Entonces, me parece natural que se preocupen. De hecho, es probable, como vos bien decías, que la punta de lanza de eso se dé en Estados Unidos, que se dé en el corazón del imperio, estas transformaciones, ¿no? Así que no me parece un delirio. Lo que me parece es que nosotros no somos conscientes de la gravedad y la profundidad de los cambios que están existiendo y que no somos conscientes
de que existe una guerra mundial en cuotas, como decía Francisco. Esa guerra a veces es abierta, con bombas, con drones, con inteligencia artificial aplicada a eso, y a veces es una batalla cultural que va a tener una consecuencia física, porque va a tener una consecuencia en el futuro. Y nosotros que nos estamos preparando para gobernar, nosotros queremos gobernar este país, queremos unir Latinoamérica, queremos que Latinoamérica sea un polo lo suficientemente poderoso para poder tener una soberanía efectiva sobre sus bienes estratégicos y encontrar el bien común para nuestros pueblos. Tenemos que comprender y no podemos permitir que solamente los políticos de la ultraderecha tengan algún tipo de vínculo con esta élite que en realidad son los que van a, digamos, a nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nos van a juzgar por cómo abordamos este fenómeno, por cómo abordamos las consecuencias del desarrollo de los medios de producción tecnológicamente avanzados, las consecuencias sociales de esto, por cómo abordamos desde el punto de vista de las periferias el descarte social que genera, el daño social que genera, el secuestro cognitivo que generan los pibes y las pibas, y desde el punto de vista del centro, en cómo regulamos impositiva, jurídica y tecnológicamente a estas corporaciones que están encarnadas por figuras que son muy, muy particulares, que tienen su carisma, que es muy atractivo para algunos sectores de la sociedad. Porque uno lo ve desde un paradigma humanista o progresista, como se lo quiera llamar, y te parece absolutamente extravagante. Pero hay otro paradigma, y ese paradigma es poderoso, y ese paradigma es atractivo. Entonces hay una pelea paradigmática, hay una pelea entre un paradigma tecnocrático de estas características y un paradigma de un humanismo básico, donde nosotros vemos que los umbrales de deshumanización son umbrales parecidos a los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial. Garba, ¿querés preguntar algo? Sí, yo te llevo un momento a tu rol de opositor. Sí. Y me imagino una persona que, no sé, una de las personas afectadas porque no pueden reemplazar la garrafa porque les aumentó, no llegan a fin de mes, y aún entendiendo la relevancia de toda la discusión que estuvimos dando acá, te escuchan a vos como opositor al gobierno de Milei hablando de transhumanización, de la batalla para cambiar el paradigma tecnocrático, y dice, ¿de qué carajo me está hablando? Yo no creo que el público de esta radio piense de qué carajo me está hablando. No, pero Yo creo que sin bajarle el tono a la discusión. Le No. digo, ¿cómo le hablas a esa gente que te está escuchando y Y no llega a fin de además, mes? yo que milité toda la vida con los sectores humildes, quiero poner de relieve que esta es una discusión que si un dirigente político no sabe absorber, no va a poder intervenir en la realidad. Cuando yo era pibe y fundamos el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que fue la mejor época de mi vida, y después la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, nosotros receptamos un cambio, una disrupción en el mundo del trabajo. Existía el movimiento de desocupados, y nosotros veíamos, acá no hay un problema de desocupados, porque el desocupado era alguien que no se ocupa de nada esperando recibir un empleo formal, ¿no? Los IPFianos, ¿no? Los piqueteros de Tartagal o los fogoneros de Cutralcó. Bueno, no va a volver a abrir, no van a volver a abrir todas las fábricas y a haber una demanda de trabajo extraordinaria. No va a suceder eso. Lo que va a suceder es que el sistema productivo no va a absorber toda la mano de obra disponible. Y por lo tanto, el problema no es la desocupación, sino la exclusión que tienen una serie de trabajadores de sus derechos, ¿no? Los feriantes, trabajadores de la construcción, los cartoneros, que fue el primer sector que nosotros organizamos. Entonces, ¿cómo dotar a eso de derecho y de dignidad? Y desarrollamos un proyecto nacional vinculado a eso que permitió la creación de miles de cooperativas que son fuertemente atacadas por este modelo, porque en la mentalidad del gobierno de Milei, esas organizaciones comunitarias van en contra del hiperindividualismo que plantea. Y vos fíjate que, si queremos ir a temas que afectan al pueblo argentino, hay un tema que es de una importancia capital, que está tan subregistrado, que uno dice, efectivamente hay una globalización y una cultura de la indiferencia, que es del 1 al 10 de agosto, 1 millón de personas que recibían un salario social complementario por hacer tareas de cuidado de niños, de ancianos, por hacer tareas de reciclado social, por hacer tareas de construcción en los barrios, por hacer tareas de confección textil, van a dejar de recibirlo. Que eran 78 lucas. Que eran 78 mil pesos. Que eran 3 garrafas, que era Que una para la semana de saca les comida. queda dos nada, pero para esa gente es mucha guita. Pero vos imaginate para la gente del Chaco salteño, lo que es, para las comunidades originarias del Chaco salteño, o de la Puna catamarqueña, o de los sectores rurales de la Patagonia, para darte ejemplos de lugares donde eso, no solamente sacarle el pan de la boca a la gente,
sino que es deprimir completamente la economía barrial, ¿no? En barrios enteros, barrios populares enteros, vos vas a tener miles de personas que, aparte de desarrollar una actividad laboral, porque esta injusticia de plantear que hay planeros que están al pedo y que no hacen nada, es parte de una ignorancia que además se fomenta, que tienen los dirigentes políticos, muchos de nuestro campo también, y esta gente no hace nada, estos son planes sociales. No, es un salario complementario al trabajo que desarrollan. Y la importancia que tiene el reciclado social para el ambiente es fundamental. Bueno, va a haber por lo menos 80.000 que yo conozco en el AMBA de recicladores que se van a quedar sin su servicio social complementario. Es de una gravedad y es de una maldad sacarles eso, y no hay registro sobre ese tema. Es un tema que debería ser un tema de... Imagínate que hay 1 millón de despidos en distintas fábricas o en el Estado, etcétera. Bueno, habría una empatía con eso, porque los sectores medios también son sectores que tienen empleos públicos, que tienen empleo en el sector privado. Ahora, cuando sucede eso en el sector de la economía popular, no hay registro, no hay empatía. Entonces, esta pérdida de empatía, o sea, esto hace 20 años o hace 15 años hubiese suscitado un nivel de solidaridad que hoy no suscita. Y en la dirigencia política, mucho de esto no se habla, porque a ver si quedás pegado con los choriplaneros y los piqueteros. Esto está pasando, digamos, que no se quiere hablar porque a ver si quedas quedado con los piqueteros. Claro. Tamara. Lo último, porque él dijo, fui a comprender lo que estaba pasando. ¿Comprendiste lo que estaba pasando totalmente o no? ¿Sentís que el tipo también te contó lo que quería? Bueno, siempre es así, pero tengo una comprensión mayor de la que tenía hace 3 meses. Tengo una comprensión mayor porque además hace tiempo que yo vengo investigando este tema. Yo estuve con Vitalik, por ejemplo, que es el fundador de Ethereum. Estuve en Estados Unidos hablando con gente de la academia, con gente de la industria. También hablo con gente de la industria latinoamericana. Es decir, leo, estudio y, bueno, sí es la primera vez que hablo con una persona de la elite de Silicon Valley. Pero todo el laburo que yo hice en la Santa Sede estaba vinculado a cómo el paradigma tecnocrático genera exclusión en las periferias y en los sectores populares y genera estos niveles de concentración de dinero y de poder superior al de los estados en las élites corporativas. Entonces, es un tema que vengo trabajando porque es indisociable lo que está pasando, insisto, en las placas tectónicas del modo de producción y las mutaciones del capitalismo. Es indisociable con lo que pasa entre las mayorías populares. Y yo creo que hay que salir del inmediatismo, hay que pensar afuera de la caja. Y yo podría hacer una enunciación, no me parece que es lo más interesante para este programa, sí lo he hecho muchas veces, una enunciación de la cantidad terrible de problemas que existen en la sociedad argentina, desde cuestiones de salud mental y que hay un suicidio cada 2 horas de un pibe joven, hasta la destrucción del empleo y la situación del endeudamiento brutal que tienen las familias, no solamente con las billeteras virtuales, sino con los narcotraficantes o con pibes que ahora son prestamistas de TikTok, ¿no? Podemos hablar y podemos tomar ese tema y está bueno y es importante, pero yo quiero poner de relieve que el proceso que estamos viviendo excede el gobierno de Milei, y que una oposición tiene que tener una perspectiva de resistencia frente a esto, una perspectiva de victoria electoral, pero una perspectiva de abordaje programático a las nuevas realidades que hay. Y la verdad es que hoy no tenemos en el campo nacional, popular, peronista, de los sectores que peleamos por la justicia social, no tenemos una síntesis programática ni un abordaje de los principales problemas sociales, mucho menos una visión de lo que está pasando con los grandes procesos de cambio que existen en el capitalismo mundial. Vos te juntaste con Steve Bannon también. Sí. ¿Qué punto de encuentro o qué... ¿Cuánto tiene que ver lo que dice Bannon con lo que dice Peter Thiel? Bueno, eso es una cosa interesantísima, que es la guerra interna que hay al interior de la derecha norteamericana. Porque, por ejemplo, Steve Bannon sacó una agrupación nueva que se llama no American First, que es la de MAGA, se llama Human First. Y él plantea que Silicon Valley es un estado apartheid y que el Estado, y dice literalmente la clase trabajadora norteamericana, tiene que retomar el control sobre esta plutocracia. Hace un planteo, ahora, ese planteo adquiere un tinte deshumanizante cuando empieza la cuestión migrante, ¿no? Que es un elemento de consenso en la ultraderecha. A ver, son las 11:35 de la mañana. Cuando hablamos de la tanda,
lo vamos a invitar a Juan para que se quede, porque seguro Reinaldo tiene cosas para preguntarle, y se va a incorporar Reinaldo a esta charla, que de por sí es muy interesante, porque no es solamente hablar sobre política argentina, en todo caso es hablar sobre la política argentina mirada desde arriba, en un fenómeno mundial muy trascendente, que la afecta mucho más que lo que queremos. Siempre la política está afectada por fenómenos mundiales, fenómenos globales, corrientes que trascienden el día a día, y es muy interesante mirarla de esta manera, pero el día a día también está. Así que en un ratito, después de la tanda, viene Reinaldo. Gente, bueno, muchas gracias como siempre por ver el video hasta acá. Gracias por el apoyo al canal. Si pueden poner me gusta, comenten, eso sirve un montón. Esta parte no hace falta que la escuchen. Yo quería aprovechar para preguntarles una cosa y ustedes después comenten. No sé si les ocurre muchas veces que ven videos, por ejemplo, los típicos videos de Twitter o de Instagram, donde se ve un video que todo el mundo lo puede ver y un texto que te indica qué pasa en el video o qué tenés que ver vos del video, ¿no? Me parece muy curioso de todos estos videos que nadie o casi nadie nos preocupamos por saber si es así, si realmente pasó eso, si la persona que dice el texto está en el video siquiera. Y con esto constantemente nos invaden de videos tendenciosos para un lado de la política, para el otro. Muchos de estos videos son para generar odio hacia un sector, ¿no? O una minoría o lo que sea. Fíjense eso, que constantemente nos bombardean con eso. Por ejemplo, algo que estigmatiza o va en contra, por ejemplo, de la inmigración, ¿no? Y te ponen pakistaní, árabe, marroquí, 2 puntos, se lo adjudican lo que pasa en el video a esa persona. Nadie chequea si es un marroquí, si es un pakistaní, solo ven que le está pegando a la gente en la calle, por ejemplo, ¿no? O que está robando. Pero ¿cómo sabe que es un marroquí? ¿Entienden? Ahí hay una construcción de todo el tiempo bombardear con clips, y no digo que el 100% de estos videos sea falso, pero fíjense qué fácil es de a poco ir generando en la gente, no sé si odio, que crean que tal colectivo es tal cosa, ¿no? Pero ellos nunca lo vieron, solamente vieron información de internet, videos, ¿no? Con eso ya la persona cree que, por ejemplo, España ya está perdida, que Europa está perdida, que ya está lleno de inmigrantes. ¿Y eso de dónde lo sacan? Si nadie de esas personas, o el 1% fue a España realmente, y probablemente no le pasó nada, pero ven videitos, ven cosas que dicen que los inmigrantes, que no sé qué, y eligen creer, digamos, literalmente. Obviamente esto ocurre cuando uno ya piensa un poco así, los famosos sesgos, ¿no? Si vos tenés una ideología o una idea y el video llega para apoyar o para alentar tu ideología o para decir tengo razón, obviamente que ese video prácticamente no vas a ni googlear si es verdad, lo vas a tomar, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes problemas que también estamos teniendo constantemente, quizás siempre también pasó, pero constantemente yo noto, y cuando vas a los comentarios de estos videos, no sé, como el 80, el 70% no le importa si es verdad, y la realidad es que constantemente están generando odio, racismo por clips o videitos que nadie se pone a chequear, ¿no? Eso es una locura. Y cómo te llevan a que vos realmente te parezca desagradable tal religión o tal persona, y estas cosas no ayudan para nada. Yo creo que siempre hay que tratar de tomar todo con pinzas, todo lo que vemos en internet, siempre tomarlo con pinzas, aunque sea para tu favor, ¿no? Que el video esté apoyando tu creencia, tu ideología, hay que tratar de tomar con pinzas, hay que tratar de hacer ese ejercicio para filtrar un poco, ¿no? Para no creer todo y tampoco descreer todo, ¿no? Porque nos transformamos en algo que nada es real, ¿no? Pero sí que habría que hacer el trabajo de ponerlo en duda siempre, y después con el tiempo se va aclarando eso, ¿viste? Pero bueno, esto me parece importante porque las redes nos están generando odio hacia el otro, hacia algún sector, sin siquiera haber parecido, entre comillas, eso, ¿no? Simplemente por verlo en las redes. Es una locura, me parece una locura. Vamos a seguir hablando de esto en los videos. Cuéntenme también si a ustedes les pasa, qué tanto se encuentran con este tipo de videos. Hay que tratar de evitar también compartir esos videos. Pero bueno, que sigan bien y nos vemos en el siguiente video.